tardes, amiguitos de Vicenturas. El día de hoy tengo un invitado que me costó un chingo que viniera. Él está estudiando para ser consejero de adicciones. Pero antes que todo, yo siempre presento a la gente con su estigma. Yo soy Vicente, soy drogadicto. ¿Cuál es tu estigma? Antes que nada, ¿cómo estás, Vicente? Hola, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian. Me dicen el Güero Focos y soy un adicto en recuperación. Fíjate que yo, ahorita vamos a hablar de lo difícil que es mantenerse. Él acaba de cumplir un año. Y no ha sido fácil, güey. Porque es la primera vez que llegas al año. Sí, fíjate, Vicente, que es la primera vez que yo llevo un año. O sea, anterior veces ya había estado en un centro de rehabilitación, ya había tenido un proceso, ya había durado 3, 4, 5, 6 meses, pero siempre me regresaba. Nunca me ha durado un año. Ahorita, gracias a Dios, llevo un año, un mes. El 28 de enero cumplí mi primer aniversario y es muy difícil llegar a mantenerse dentro del proceso de la rehabilitación. ¿Tú qué crees que haya pasado en ese último internamiento que tú dijiste, ya, güey? ¿Qué pasó en Cristian que dijo, ya, la verdad, ya? Sí, que ya paró. Mira, te voy a decir la verdad. Yo siempre que entraba a los centros de rehabilitación, por lo regular, dicen que en los anexos uno se vuelve carne de anexo. O de alguna u otra manera, pues como que ya te la sabes. O fíjate, como una persona como yo que no alcanzaba a comprender que tenía un problema de drogas y de alcohol y que creía que iba a poder por sus propios méritos dejar de drogarse un día, o sea, me tuve que dar cuenta de la manera diferente de que pues, yo no era capaz de poder controlar mi manera de consumir. Yo siempre llegaba a los anexos y por lo regular yo decía, no, son 3 meses, descanso, me aliviano, engordo, salgo a la calle, pero no dejé de pensar en dejar algún día de consumir, esa es la realidad. O sea, y aparte de todo, o sea, como te digo, me acostumbré a vivir dentro de los anexos. Eso no fue tanto el problema, sino que cuando salía de las agrupaciones, yo extrañaba mucho el ambiente, o sea, el volver a regresar a los lugares donde yo convivía, no dejaba de pensar en consumir, no dejaba de pensar en las actividades que realizaba, y eso me hacía como que, de alguna forma, pues, que no trascendiera esa parte. Y esta última vez me pasó algo muy distinto, fíjate, les estaba platicando. En primer lugar, yo no tenía la intención de parar ni detenerme, o sea, pues tú conoces mi historia, pues somos familiares, aparte es mi sobrino, déjenme les comento. Una cosa que pasó muy importante, fíjate que llego un 28 de enero de hace un año al centro de rehabilitación de Rota, que está ahí en la calle Pénjamo, que es su casa, cuando gusten, muy buen centro de rehabilitación, pero yo iba con otra intención, yo iba con la intención de llegar y que mi mujer me dijera, no hay pedo, regresa a la casa. Yo con las mentiras de siempre, que debía dinero, que me ayudara, me dijo, está bien, si vas al centro de rehabilitación te ayudo. Se vas a una junta. A una junta. Y yo fui queriendo engañar, que entonces llego al centro de rehabilitación, yo recuerdo que tú estabas ese día allí, y fíjate, llego, me paso a mi junta, me tomo unas fotos y empiezo a presumir. O sea, cuando uno no tiene aceptación, lo primero que hace es querer engañar y manipular. Entonces, desde ese punto, pues no quería yo cambiar. Entonces me tomo mis fotos, y llega un momento en que pues, me subo a junta y de repente me hablas tú, oye, Foco, bájate a... ¿Ya viste quién es esta cámara? Y ya me bajo a cámara y que me dicen, te vas a quedar. Chingues, ¿no? O sea, lo primero que yo hice fue reaccionar. O sea, yo no quería dejarme de drogar y lo primero que hice, sí, hacérsela de pedo a todos los que estaban allí. No, que por qué me voy a quedar, que mi libertad, que ya iba a parar, que ya tenía un trabajo. Las excusas de siempre. Pero en realidad lo que yo quería era seguirme drogando. Entonces, a diferencia de otras ocasiones, yo creo que en esta vez, pues entendí por qué. Porque ese no fue el problema. El problema no fue entrar, Vicente. O sea, el problema fue... Exactamente. Ese día yo me acuerdo que le marqué a Pati. Y en lugar de agradecerle y gracias por la ayuda que me diste, hice lo que cualquier adicto en consumo no hace, compañero. O sea, le marco y le reclamo que por qué chingados me encierras, que por qué te metes en mi vida, no te quiero volver a ver. Y concedido, cabrón. O sea, ese día, Pati tomó la mejor decisión de su vida. Pati es mi mujer. La mamá de mi hija. Tomó la mejor decisión de su vida. ¿Por qué? Porque me dio la ayuda, pero también se empezó a ayudar ella. O sea, empezó a cambiar su forma de pensar y se dio cuenta que si yo no quiero cambiar, nadie más lo va a hacer por mí. Y una cosa que nos sirve mucho a los adictos que somos ya rebeldes o renuentes como yo, es que nos dejen asumir nuestras consecuencias. O sea, ver la realidad. exactamente. Pues claro, porque de alguna u otra manera, pues yo estoy bien acostumbrado siempre a hacer lo mismo. Entonces,
Fíjate qué diferencia. Cuando Pati toma esa decisión, yo inmediatamente lo primero que hice, Vicente, me resentí contigo, me resentí con mis padrinos, me resentí con Pati, porque para qué fregado me encerraban. Entonces, desde ahí cuando hay negación, no hay aceptación, compañeros, o sea, el adicto como yo, pues lo primero que hace es echarle la culpa a los demás de su problema. Y la neta yo me enojé, Vicente, te dejé de hablar creo 15 días, porque aparte todo este cabrón es bien carrilla. Fíjate, entre adictos es bien chistoso, que como que la manera de ayudarnos es como que... Es la llevada. Sí, pero este cabrón es súper llevado, ¿verdad? No, pero ya no. Bueno, ya se porta bien, está cambiando mis actitudes. Pero en su momento, compañero, déjenme les platico. Me empieza a decir, gracias a mí te exigieron, yo te di la ayuda, yo te traje con engaños. O sea, y yo en ese momento, pues, no, yo sé que era mamando y ahorita lo comprendo y pues agradece que de alguna u otra manera, pues aparte de todo, pues estuviste conmigo en mi proceso. Pero fíjate, llega a pasar algo que a mí me hizo cambiar mi forma de pensar. Mi familia no me fue a visitar, compañeros. O sea, porque cuando yo entro a los centros de rehabilitación, déjame te platico que a mí me gustaba manipular a la gente. Ya cuando estaban en visita, lo primero que yo voy a llorarle, ya saca, me voy a cambiar, te prometo esto, te prometo lo otro. Y nunca lo cumplía. Yo tengo 10 recaídas, no es vanagloria, pero se los tengo que decir. O sea, yo no quería comprender que tenía un problema a pesar de tanta pinche recaída. Entonces, llega mi familia a entender que el del problema soy yo. Lo primero que soy, y yo le agradezco mucho, es que me dejara asumir mis consecuencias. Mi familia no me fue a visitar. Y yo empiezo a pensar diferente, digo, chingado, como que si los lastimé. Ya estoy perdiendo. Ándale, o sea, en lugar de resentirme, como siempre, empiezo a darme cuenta de que tengo un pinche pedo. Y empiezo a darme, y digo, chingado, como que sí la lastimé, como que sí le hice daño. O sea, todavía con la duda. O sea, ahorita que estoy estudiando la consejería, se habla de etapas de cambio en el proceso adictivo, pero ese es otro tema. Pero me di cuenta de que hay una sensación en el adicto de querer cambiar, pero como que no quiere, o sea, con la duda. Con condiciones. Todavía estaba prejuzgando a las personas que me dieron ayuda y quería que asumieran la responsabilidad por mí. Ahí te va. ¿Por qué el recaído, conociendo ya el programa y sabiendo que en una casa de estas te van a ayudar, más si te mandan la derrota de que te tratan bien? Sí. ¿Por qué el recaído se emputa, se enoja con la familia? Él sabe que si estoy aquí estoy bien. Claro. Que si estoy aquí están pagando, no es barato, me están ayudando. Porque de todas formas el cerebro del adicto se resiente en ese. Fíjate que eso es muy curioso, pero es muy cierto. Simplemente por la negación. O sea, mientras no hay una aceptación de que tenemos un problema, Vicente, siempre va a haber negación. ¿Y cuál es la reacción a la negación? El defenderte. O sea, si alguien te quiere someter o alguien te quiere decir algo y tú sientes que tienes la razón porque tú piensas que es lo correcto, aunque no la tengas, te vas a defender. O sea, el instinto natural del ser humano es defender su postura. O sea, todos creemos que tenemos un criterio. La diferencia de un adicto es que no puede tomar buenas decisiones porque no hay un sano juicio, ¿sí? Entonces, a partir de la negación, pues siempre vamos a echarle la culpa a los demás. Exactamente. Y fíjate que otra cosa, con la familia uno se enoja porque por los vínculos emocionales que existen. O sea, yo no me puedo enojar con una persona de la calle porque pues, le va a valer madre. Pero el adicto, como es hipersensible, trata de hacer sentir lo que él siente a las demás personas o a las demás personas de la familia. Bien fácil. Si yo me siento resentido, si yo me siento enojado, voy a hacer que tú te sientas enojado. Pero conforme pasa el tiempo y se adquiere un sano juicio, la hipersensibilidad también implica que las personas mejoren sus relaciones personales. Fíjate, cuando ya acabo de entender de que es por mi bien, eso es algo muy chingón que me pasó a mí. Siento el amor, cabrón. O sea, siento la otra parte de la moneda ya con más tranquilidad. Gracias. Porque una cosa sí les puedo comentar. Cuando uno llega a un centro de rehabilitación y no quiere entender, lo primero que siente es la resistencia a dejarse de drogar. O sea, en lugar de sentirse bien, lo que siente el adicto es pura molestia, puro fastidio, la famosa malilla, te sientes de la chingada. Pero cuando conforme vas teniendo tranquilidad, neta se agradece, güey. O sea, tú has vivido también procesos de desintoxicación, abstinencia, lo que tú quieras, se sienten de la chingada, güey. La puta ansiedad, yo traigo la ansiedad con lo que da, güey. Todas esas cosas, cabrón, conforme pasa el tiempo se va agradeciendo, güey. El agradecimiento es algo que tú no vas a obtener porque lo busques, te va a llegar, cabrón. Si yo llego bien madreado y de repente me siento bien, ya pienso mejor, ya como que me estoy dando cuenta de que tengo un pinche pedo y quiero salir adelante, ¿qué es lo que siente el adicto como cristiano? Pues que es una oportunidad, cabrón. Entonces cambia la moneda y es la parte chingona de la recuperación. O sea, a veces una persona como nosotros, Vicente, si nos dicen, te estás mal, cabrón,
ve a buscar ayuda mientras no nazca de uno. Y Esa adicción. pero ahí te van. Ajá. Nosotros venimos de una familia de borrachitos. Sí. Ninguno es alcohólico porque ninguno Lo acepta. No acepta. Ayer no, mi pedo, te mandaron a saludar, por cierto, al Manuel. Saludo a Manuelito, mi sobrino. Bien pedo. Es picador de este. Ahí te van. Porque ellos sí ven que uno tiene el problema. A mí mi papá en mi primer anexo, mi titila me cagó los huevos eso, güey. Que se fijaron en que tú tienes un problema de drogas, güey, y tú te drogas y la chingada. Pero ¿por qué nuestra familia no se da cuenta que tienen un problema con el alcohol? Porque es un problema tomar diario, Claro. güey. Mira, Vicente. Se murió Arturo de cirrosis. Sí, güey. sí, pero no hay pedo, pues es alcohólico. Aquí el problema es algo que yo en este momento que estoy estudiando la consejería me doy cuenta. Las drogas, pues por su consumo se vienen legales e ilegales. O sea, lo que es legalmente, exactamente. Y hay una frase que decía de Champs, un político muy famoso, que decía: las drogas y el alcohol no son peligrosas por ser ilegales, son ilegales por ser peligrosas. Lo que quiero decir con esta frase es que independientemente de que el alcohol sea una droga permitida, igual que el tabaco, pues te parte la madre igual que cualquier sustancia tóxica sintética que consumimos nosotros. La diferencia está en los permisos, en lo permisible, o sea, mientras sea exactamente la sociedad lo va a ver bien. Aunque esté partido de madre, porque déjame te comento algo, el alcohol causa más daño en los organismos que cualquier otra sustancia, Vicente. Pero como la sociedad lo ve como algo normal, pues que es lo primero que dice: ay, mientras no se meta droga, no hay problema. Así lo puede ver con cirrosis hepática o aventando el hígado. O sea, mientras no se drogue, pues como que, no, aquí es la mala información de que cualquier tipo de consumo de sustancia en el organismo te va a alterar y te va a modificar tu intestino y tu personalidad, porque no solamente afecta al cuerpo. Fíjate, a mí me daba coraje con Arturo, porque... No más descanse, porque si no nos van a decir algo. Que lo anexaban y le festejaban con una peda cuando salía en la casa de mi abuelita. Sí, pues te digo. ¿Para qué lo encierras? Es lo que te estoy comentando, o sea, ahorita fíjense, familia o gente que nos ve, lo importante de la rehabilitación no solamente radica en que una persona como nosotros quiera cambiar, o sea, es la parte primordial para que dejar cualquier tipo de adicción, que haya una aceptación, que haya una derrota, pero también te voy a decir algo, hay factores que influyen mucho y son muy importantes para una persona, que es la propia familia o las personas significativas. ¿A qué me refiero con esto, Vicente? Necesitamos que la familia también se ponga en sintonía. ¿Por qué crees que son las juntas de Danone? O las terapias familiares. No es para que tengan la enfermedad, pero también para que trabajen con ellos. O sea, a veces la familia se dan cuenta que son parte de la reestructuración de una persona, pero de ellos mismos. Si yo no empiezo a trabajar en mí, ¿cómo voy a poder trabajar con los demás? O sea, es lo que partimos diciendo en todas las terapias de Danone. Muchas personas que vienen a las juntas de Danone piensan que vienen por el familiar que está aquí en el internado. Y no es cierto. Vienen a trabajar con ellos mismos. Y a medida que van comprendiendo que también tienen problemas, trastornos, emociones que no han trabajado, se van dando cuenta de que todas las cosas tienen un proceso y todos los procesos deben trabajar con los medios adecuados. Fíjate, la junta de la NON les ayuda un chingo. Pero es negación también de ellos porque muchos vienen porque es requisito para compromiso, sí. No pero no se dan cuenta que realmente es una ayuda para ellos, güey, que viene dentro del pago de su proceso. Pero lo que te digo, conforme ellos vayan entendiendo que todo lo que adquieran es para beneficio tanto del crecimiento del familiar que está como usuario en esta rehabilitación como ellos, va a pasar diferente a lo que me estás comentando ahorita. Cuando una persona no tiene el conocimiento, pues ¿qué es lo que pasa, Vicente? Pues sales del anexo y te festejan, cabrón. Ah, bienvenido a tu casa, cabrón, vamos a poner una pinche peda, que acabo que ya aguantaste un rato. No, pero cuando hay información te das cuenta de que cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad de la rehabilitación, por eso estamos mencionando que es bien difícil mantenerse, porque también depende de uno, pero también influye a la familia. O sea, la familia tiene que estar informada. ¿Para qué? No para tenerte en una esfera, no, ni madre, se trata para que puedan trascender la pinche enfermedad. Compañeros, o sea, yo fui un adicto, Vicente, tú me conociste, considerado un caso perdido, como lo mencionaste en un video pasado con el Padrino Escalante. Y me dejé pensando un rato en mi cabeza y si es cierto, o sea... Casos difíciles. Caso perdido y difícil. ¿Por qué perdido y difícil? Porque la familia ya no espera más de ti. Es más, ni uno lo espera. Ya se satisfacen porque te aventas los 3 meses de anexo limpio. Pero tienes que empezar a entender, mira, estaba hablando de mi recaída. ¿Cómo fui entendiendo? Nomás que no alcancé a terminar la idea. Y en grosso modo se los voy a decir rápidamente. Simple y sencillamente mi familia se dio cuenta de que si yo no quiero cambiar, nadie más va a cambiar por mí.
que ellos también son importantes y que tienen que empezar a quererse. Otra cosa que se empezaron a dar cuenta mi familia, de que tengo que empezar a asumir mis consecuencias. Si el adicto no aprende a equivocarse y a ser responsable de sus consecuencias, siempre vamos a necesitar de alguien para salir adelante. ¿Qué es lo que hace que el adicto en ese momento empiece a crear en su cabeza? Conciencia, güey. Cuando empiezo a adquirir conciencia y me doy cuenta de que no soy la persona más importante en el centro del universo de todos, Cristian empieza a pensar diferente. ¿Qué es lo que empieza a pensar Cristian? Hijo de su puta madre, de verdad tengo un problema, Vicente, tengo que cambiar. Empieza a pasar otra situación, mi familia no me visitó. No quiero decir que a todos les vaya a funcionar igual, pero en mi parte sí me funcionó. Mira, Vicente, después de los 3 meses me empecé a dar cuenta de que si no lo hacía por mí, nadie más lo va a hacer por mí. Y me cambió el chip, compañero. O sea, yo fui una persona que jamás quise entender, jamás quise someterme a un tipo de tratamiento, siempre vanagloriándome de mi autoconocimiento, de mi autoestima, pero en realidad soy una persona bien insegura. Y me empecé a dar cuenta de que sí, me da miedo, siento dolor, siento sufrimiento, pero antes yo compadecía a las personas que sienten dolor. O sea, pobrecito, mira, lo dejaron sin visita. Mira, Vicente, estuve leyendo la literatura y dice, tal como lo ve Bill, dice, antes me compadecía de las personas que sienten dolor, hasta que me di cuenta que el dolor es la base del crecimiento emocional, espiritual de las personas. Ay, cabrón, y me di cuenta de algo bien chingón. A huevo, que todo eso que pasó en ese tiempo, en que no me iban a ver, en que me dejaron de visitar, o sea, empecé a sentir. Empecé a sentir, Vicente, no sentía. Y salgo de mi rehabilitación, duré 6 meses, y ya había una necesidad en mí de querer estar bien. O sea, el pedo del adicto, cabrón, no es que se encierre y que deje de consumir sustancias, sino que empiece a mantenerse. O sea, el adicto necesita mantenerse no solamente en cuestión de la drogadicción y del alcohol. O sea, ¿cómo nos sentimos, Vicente? O sea, emocionalmente, o hablan de cualidades de la vida. Cuando salimos de nuestra rehabilitación, ¿cómo siente uno con las puertas cerradas, güey? Fíjate que yo ahorita se me abren puertas. La novia que ya queda vivir aquí, la mamá. Sí, claro. Sí, claro. Yo he traído estos últimos 22 días una ansiedad, no por drogarme, güey, no sé ni por qué. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿por qué? Porque define mi ansiedad. Siento que me falta la respiración, me noto así, y la puta lengua no la dejo de mover y... La pregunta concreta, ¿crees que sea por ganas de consumir? No, Honestamente. no, güey. Si no es por ganas de consumir, ¿no te sientes feliz con tu forma de vivir? Actualmente. Es que fíjate, ayer fue por mi mamá. Ayer me dio la ansiedad porque pues, se viene el 16 de marzo y la nostalgia de que iba a ser su tercer cumpleaños que no está. Y digo, puta madre, sí se siente todavía. Entonces Vicente empieza, fíjense, ahorita que está mencionando esto, parte de nuestro principal problema es no saber identificar nuestras emociones. Y como que se escuche tonto o absurdo, te hice la pregunta, ¿sientes ansiedad? ¿Por qué sientes ansiedad? ¿Crees que es por esto? No, me acabas de responder, por tu mamá. Acéptalo, disfruta tu emoción como la sientas y trasciéndela. O sea, y de parte. Es que te va, a mí no me gusta llorar. No necesitamos llorar. Ya ayer yo quería llorar y me tragué el llanto, ¿sí me entiendes? Sí. Porque estaba con mi novia, güey. Y sí me dice, ¿qué traes? Andas medio serio, andas aburrido. Le digo, no, ya no tristón. Tú, después de tu año o antes del año, ¿no has sentido ansiedad? No por consumir, o sea, ¿no te sientes mal de que dices? Claro, Vicente. O sea, es lo que les estoy comentando ahorita, te comento a ti, Vicente. El pedo no es dejar de consumir. Fíjate, el día en que yo aprendí a darme cuenta de que todo el problema nace de mí, o sea, que la gente no va a cambiar, el que tiene que cambiar soy yo, empecé a detectar todo. Como me pareciera, como lo sintiera, yo así lo quise entender. Mira, Vicente, a veces amanezco de malas porque no he hecho Crispy ni sucaritas en la casa y no hay leche. A veces amanezco de malas porque no estoy trabajando y no tengo dinero. O sea, pero tengo que empezar a aceptar mis emociones. Y durante mi proceso de rehabilitación, te juro que he sentido a veces ganas de ansiedad por consumir, ansiedad por tristeza, ansiedad porque estoy feliz, ansiedad por todo y por nada. Entonces, el identificarlo, ¿qué me permite trabajarlo? O sea, no hay persona en el proceso de rehabilitación que no sienta la necesidad de ponerse emocionalmente inestable o sentir ansiedad. O sea, pues imagínate, tanto tiempo acostumbrados a anestesiar las emociones, es normal, o sea, es normal. Lo difícil es aceptarla, trabajarla, admitirla y corregirla. O sea, ¿qué quiere decir esto, Vicente? O sea, si yo me siento así, pues está bien. No esperar que los demás sientan lo que yo siento porque jamás lo vas a sentir. Y es lo que busca el adicto, por eso no platica muchas emociones con las personas que no debe platicarlo. Yo le platicaba a mi mujer, le platicaba a mi hija, le platicaba a mi mamá, y pues lo único que hacen es conmiserarme.
pobrecito. Sí. Y entradito, pues no, o sea, está bien, te sientes triste y a lo que sigue, cabrón. O sea, el pedo de esto, compañeros, es la actitud. Y es algo que a mí me ha funcionado, Vicente. O sea, no quiere decir que siempre esté positivo, no, pero no se puede. trato de luchar por estar bien, cabrón. ¿Cómo? Pues trato de yo enfocarme en qué, en detectar el problema y no mantenerme en esa emoción negativa. Y neta que se dice fácil, pero es muy difícil. Por eso a los adictos por lo regular les gusta mucho evadir o emocionalmente mantenerse como que no cuento con los recursos necesarios para trabajar esa emoción, mejor hago como que no pasa nada. Pero no, o sea, las emociones se tienen que trabajar y enfrentar. O sea, son los medios de afrontamiento o recursos psicológicos que tiene el ser humano para trascender las etapas de crisis. La ansiedad es una etapa de crisis. Entonces, partiendo de esos principios, fíjate, se platica como que muy emocionante, pero es que es la realidad, Vicente. Si uno no le dio gusto a lo que está haciendo, cabrón, o sea, pues imagínate, o siempre vamos a estar estancados en el, como que la drogadicción es un problema. Sí, es un problema, cabrón, pero también es una enfermedad, y la enfermedad tiene una solución, y la solución tiene un tratamiento, y los tratamientos se deben de recurrir con las personas, y los terapeutas, y las instituciones que se van a enfocar a darlos. La oportunidad que tiene la persona es únicamente trabajar, pero sobre todo ponerle empeño. Vicente, si todo lo que estamos platicando ahorita o viviendo únicamente son palabras o conocimiento y no tratas de imprimir esa chispa a la vida, lo menos que estamos hablando, que lo menos que espera la familia de nosotros es que salgamos adelante. Las personas en recuperación a veces se deprimen o recaen porque sienten que no pueden, sentimos miedo, sentimos un chingo de heridas, claro, que se nos empiezan a abrir porque estuvimos mal acostumbrados a vivir de una manera que nos causó mucha inseguridad. Yo te lo puedo decir, así como hablo y platico, yo tengo mucho miedo a salir adelante. Pero si me quedo con el miedo, pues nunca voy a trascenderlo. Y yo también te veo a ti, mira, Vicente. Ayer que estábamos en la fiesta, déjenme les platico. O sea, hay gente que te manda a saludar, hay gente que te va a criticar, hay gente que va a hablar bien y mal de ti. Pero yo me empecé a analizar y dije, no mames, o sea, sí es cierto lo que mencionas. Cuando uno es drogadicto, por lo regular es más etiquetado que una persona que es alcohólica. Ayer fue una fiesta de mi hermano Víctor, papá de hermano, sí, y de su esposa. Que temática de cholo, puro flow. Pero llego a la fiesta, compas, y de repente me doy cuenta de algo. O sea, cuando una persona está en rehabilitación se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Pues que la pinche de madre siempre va a estar donde sea, entonces no puedes esconderte. Otra cosa, lo más importante y de lo que estoy haciendo mención, o sea, hablaron de ti, güey. O sea, cuando uno está haciendo las cosas bien, o sea, no esperes crítica buena o mala. Dicen que la publicidad no es mala ni buena, simplemente es publicidad. Pero a lo que me refiero, ya no hablan lo que antes hablaban de nosotros. Mira, ya anda valiendo verga, o sea, anda mal el pinche foco, ya anda mal el Vicente, o sea, lo que está acostumbrada la familia. ¿Y de quién depende eso, cabrón? De nosotros, Vicente. Entonces yo ahorita te lo puedo decir, yo te felicito, cabrón, por esa capacidad que has tenido para sobrellevar un chingo de cosas, Vicente. Lo de tu mamá, lo de tu familia. Sí, güey, porque yo soy de la misma familia, cabrón, y la neta, compa, les voy a decir algo, güey. El día que me di cuenta de que mi familia es mi familia y lo va a seguir siendo toda la vida, que no importa cómo sean o cómo te traten, uno tiene que disponerse y predisponerse a amarlos, güey. Un adicto en recuperación ya no está para recibir amor, está para darlo, güey. Exactamente. Porque si esperamos recibir, no, hombre, yo me decepciono, cabrón. Te digo que me emputo porque no hay leche y sucaritas, cabrón. Te lo juro. Entonces, partiendo de eso, Vicente, o sea, ayer estuvimos hablando y hablamos de ti. Y me dio gusto porque dije, no mames, está chingón, cabrón. Porque lo que antes la gente hablaba mal de una persona, no te debe de importar. Lo importante son tus hechos, lo que hablen. Mira, Vicente, pues de mí, güey. Tú me conociste, o sea. Yo de mi familia estuve alejado mucho tiempo, compañero. Mucho tiempo. Yo desde los 13 años consumo drogas. A partir de los 18 me pierdo en un mundo de drogas bien culero, Vicente. Empecé con cocaína, piedra base, pero fue la misma situación. Estuve en muchas clínicas, centros de rehabilitación, pero déjenme les comento algo. Yo utilicé la rehabilitación como medio de manipulación. Porque mientras yo no aceptaba mis recaídas, yo no aceptaba mi problema, que es lo que salía haciendo en los anexos, yo a toda la gente le decía que andaba bien a toda madre y que había salido de un proceso de rehabilitación. El problema no es que engañes a todos, el problema es que te engañes a ti mismo. Cuando no quieres aceptar el pinche problema que traes. Y así me llevé a mi vida. Me junté con Pati, tuve una hija, cabrón, y siguiendo. O sea, yo me seguía drogando. O sea, el problema de aquí, Vicente, es que Cristian nunca quiso darse cuenta que tenía ese problema. O sea, lo maquillé. O sea, y no me la pasé mal. No, porque gracias a Dios, y eso se lo agradezco a Dios, que tengo vida. Y la verdad es que no batallé. O sea,
pero cómo desmadré a mi alrededor. Manipulé, engañé, robé, estafé. Cuando conozco el pinche Cristal, Vicente, o sea, me alejé de la familia. O sea, 10 años me alejé de la familia y empecé a sentir mi pinche historia que del güero foco, o sea, mi propia historia, mi propia personalidad, cabrón, que pues la realidad es que es pura fantasía, güey. Pero el adicto se mantiene en esa fantasía, Vicente. Porque le gusta estar ahí. Entonces imagínate, güey, o sea, como tú dijiste un día en una entrevista y yo recuerdo mucho, la familia no se aleja de uno se aleja de la familia. Y ayer me di cuenta que tengo a mi papá, tengo a mi mamá. Después les platicaremos bien pues, nuestro historial, porque es un historial, porque es un gran tesoro que le puede servir a muchas personas para que se den cuenta de que sí, las drogas son un desmadre y está poca madre, pero siempre vas a terminar mal, cabrón. Fíjate, ahorita para cerrar, Sí. luego se hacen bien largas. Sí, el chiste es hacerlo rápido y seguirnos viendo. Tú ahorita dijiste, y esta semana varias gente lo dijo, yo conozco vatos, a mí no me da pena decir lo que sé que están caritas, güey, tú estás carita. ¿Por qué inseguro, güey? Ahorita dijiste que tienes inseguridades. O sea, yo te pregunto porque hay un güey aquí que también está carita, que ahorita salió a trabajar. ¿Cómo le ayudas a ese güey con su seguridad? O sea, yo le digo, no mames, güey, Braulio se llama. Le digo, yo que estoy feo, tengo mi peguecillo, tú que estás guapo, güey, tienes peguecillo. ¿Cómo le ayudas? Aparte el güey tiene 20 años. ¿Cómo le ayudas a levantar su autoestima, güey? O sea, tú sabes que el vato puede traer a quien quiera. Mira, te voy a decir algo, Vicente. La seguridad no solamente radica en la apariencia física. No, sí, pero pues está guapo, Pero espérate, eso vamos. Cuando uno es enfermo emocional, tiene que darse cuenta de que todas las inseguridades nacen de nosotros, de nuestra enfermedad. Mira, y con esta nos vamos, y con esto yo aprendí a trabajar mi autoestima. El aceptarme como soy, pero siendo honesto y honrado. O sea, en la actualidad hay una pregunta que se hace mucho en cuarto y quinto paso, que a mí me funciona mucho. Dice, en la actualidad, ¿qué cosas de ti te causan asco y repugnancia? Siendo honesto. Y empiezo a darme cuenta de muchas cosas. ¿Por qué soy inseguro? ¿Por qué? Porque mucho tiempo no trabajaba. Entonces, había una inseguridad para encontrar un trabajo y empezar a trabajar. ¿Por qué? Pero no lo aceptaba, no lo hablaba. En segundo lugar, ¿por qué soy inseguro? Porque necesito mucho de la aceptación de los demás para sentirme bien, cuando no debe de influir eso. En tercer lugar, tuve que aceptar que cuando me pongo una ropa, me la quito, me voy a poner otra, y esa es inseguridad. O sea, el aceptar cómo soy, lo que siento, me ayuda a mejorar mi personalidad y mi autoestima. ¿En qué sentido? Hoy, últimamente, me doy cuenta de que me quiero como soy, me gusta lo que estoy haciendo por mí, pero sobre todo que reconozco en mí cualquier situación, por muy absurda que parezca, porque es mi personalidad. Lo neurótico que soy, estoy trabajando lo pinche infiel que soy, porque también es parte de la baja inseguridad, porque siempre necesitamos una persona como yo, que no es tan guapo, hombre, o sea, y es puro pinche vacío que uno trae. A ver, lo mío es inseguridad. Ahí te va. A mí mi novia me dice guapo y no me la creo. Pues ese es tu pero problema. yo estoy a gusto conmigo, güey. Sí. Pero a mí si alguien me dice guapo, me siento, ¿algo quieres? O me estás mintiendo. Ese es el problema, o sea, es lo que te... Exactamente. Honestamente, ¿cómo te sientes? Si dices que te sientes inseguro, es porque eres inseguro. Sí, es que no me la creo. Y si te la crees y me está guapo, pues gracias. O sea, aquí lo importante sería que lo que tú digas y sientas es lo que crees. Entonces, pues trabajarlo, o sea, si de verdad no te sientes guapo, pues dile a tu vieja, no, estoy bien feo. Pues no mames, a ver qué te va a decir, cabrón. Se trata de que empieces a aceptar, güey, o sea, a lo que te estaba diciendo hace rato. ¿Por qué no creemos en lo que somos ahorita si las demás personas lo están viendo, cabrón? O sea, uno quiere creer lo que uno dice, no, güey. A veces el adicto es bien sordo y bien ciego, que necesita que otras personas a través de Dios se manifiesten para decirte lo chingón que eres, cabrón. Ya no hablan de ti mal, Vicente. O sea, ahí están viendo diferente, ya no hablan de mí mal, ya no se vuelven focos. Pero uno quiere que le digan, uno quiere que escuchar, no. Acciones. Te voy a presumir algo. Ayer mi mamá, mi papá estuvo conmigo, estuvo mi hija. O sea, ¿qué más demostraciones de amor necesito para sentirme un ser amado y privilegiado? Un ser que puede, un ser que está haciendo las cosas bien. Que a veces me siento inseguro, a veces me siento triste, a veces me siento como que no puedo.
pero me acuerdo de las cosas que están pasando ahorita, me acuerdo del pinche sufrimiento que sentí y me doy cuenta de que sí se puede y no quiero vivir otra vez como estaba viviendo, pero depende de mí. O sea, la adicción no se te va a quitar de la noche a la mañana. Mira, yo todos los días me acuerdo y pienso, llevo un año, o sea, gracias a Dios, pero yo solamente me mantengo un día a la vez y le pido fuerza a mi padre para estar bien, pero depende de mí, Vicente, con toda la actitud. A veces me van a criticar, a veces van a decir, pinche güero focos mamón, pinche, me vale madre, porque solamente uno sabe lo que ha sufrido y lo que ha sentido para salir adelante y seguirnos esforzando, Vicente. Al final de cuentas, el tiempo va a ser el mejor veredicto de todo lo que está pasando ahorita. Y te voy a decir una cosa, no necesitamos reconocimiento económico ni físico, simplemente vamos a estar bien, cabrón. Y para quien ya estuvo en el infierno de las drogas y del alcohol y quiere salir adelante y quiere estar luchando por estar mejor, no le estoy mintiendo, o sea, cada uno sabe lo que ha vivido y cada uno sabe lo que le ha costado. Valora tu esfuerzo, compañero, valora lo que estás haciendo y échale un chingo de ganas, que sí se puede, compañero. Pues muchas gracias, güey. Ánimo, compa. Espero que esto les sirva de mucho. No hablé todo el video porque no me dejó. No, pero porque es la idea que conozcan la historia de personas que sí están logrando lo que muchos no podemos, güey. De gente que a mí me inspira, güey, y aparte de que sea un tío, pues dentro del programa de AA un año no es fácil. Y la neta espero que no sea uno, güey, que sea un chingo. Ese día que sea. Que ya te quedes, güey. Igualmente. Porque esto se trata de echarnos la mano, Que también hay gente bien calabaza que piensa que esto es competencia. No, güey. Hombro con hombro y todos vamos a poder, compas. Sí se puede. Y espero que termines mi consejería bien, güey. Y que apoyes, güey, porque yo te lo dije la otra vez, gente como tú, como Nacho, güey, que tienen imán para los chavillos, güey. Serían unos pinches padrinos para la adolescencia bien perrones y qué mejor que se queden los mocosos desde su primer anexo y no la anden manejando como un anexo tras anexo y tras anexo. Muchas gracias. Cámara. Adiós, banda. Y sigan mis lecturas. Ánimo.